Hola, ¿qué tal a todos? Qué gusto saber que nos está acompañando una vez más aquí en este servicio en línea. Antes de que pasemos al tema, quiero tomar un tiempo para agradecerle a usted que nos está viendo. Y la razón de esto es porque a ustedes que nos ven cada semana, quiero agradecerle por seguir siendo la iglesia. Tal vez no nos hemos reunido, pero cuando yo pienso en la iglesia, pienso en usted, pienso en la gente, no en un edificio. Ese edificio es donde se reúne la iglesia, pero la iglesia es usted. Así que quiero felicitarlo por estarnos viendo cada semana. Quiero agradecerle también por seguir siendo la iglesia en estos tiempos difíciles. Y bueno, le decía que vamos a estar hablando acerca de Mateo capítulo 9. Entonces, Mateo capítulo 9, versículos de 9 al 13. Hoy vamos a estar hablando del conflicto del evangelio. Dice así, Mateo 9. Al continuar su camino, Jesús vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado donde se cobraban los impuestos, y Jesús le dijo, sígueme. Y Mateo se levantó y lo siguió. Estando Jesús en la casa, sentado a la mesa, muchos cobradores de impuestos y pecadores que habían venido se sentaron también a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando los fariseos vieron esto, dijeron a los discípulos, ¿por qué come su maestro con cobradores de impuestos y con pecadores? Al oír esto Jesús les dijo, no son los sanos los que necesitan de un médico, sino los enfermos. Ok, primero que nada, ¿por qué los discípulos por qué los fariseos preguntaron esto a los discípulos? ¿Por qué? ¿Qué fue lo que los llevó a preguntar estas cosas de Jesús? ¿Qué significaba? Fíjese bien, ¿qué significaba para los fariseos el hecho de que Jesús estaba sentado con recaudadores de impuestos y con pecadores? Bueno, primero que nada, Jesús en aquellos tiempos fue considerado un líder. Y cuando hablo de un líder, hablo de un maestro de la ley. Un maestro, en palabras más sencillas, un maestro religioso. Y en aquellos tiempos, tanto la sociedad como la religión en sí estableció normas muy altas y estableció, ¿cómo lo puedo decir? Expectativas muy, muy altas que se demandaban a un maestro de la ley. Fíjese, a los maestros de la ley se les llamó en ese tiempo rabís. Y un rabí simplemente significaba, lo que básicamente significa la palabra rabí era como decirle a alguien, tú eres mi maestro. Algo tan sencillo como eso. Pero al decirle rabí a alguien, usted le estaba dando todo honor a esa persona como maestro de la ley. Era gente que tenía muy buena posición social, era gente que se manejaba con los rangos altos de la sociedad. Y esto era porque los maestros de la ley estaban distinguidos o eran distinguidos por su formación teológica principalmente, por su conocimiento, por sus enseñanzas de la Torá. Y cuando digo de la Torá, hablo de los primeros 5 libros de la Biblia, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Esos mismos libros que usted también tiene en su Biblia. Bueno, eso era la Torá en aquellos tiempos. Y eso era lo que enseñaban los maestros de la ley. Pero también enseñaban acerca de la Tanaj. La Tanaj era, vamos a decirlo de esta manera, el libro de las leyes de los judíos, que ellos manejaron y crearon en aquel tiempo. Entonces, con todos estos aspectos de un líder maestro religioso, ¿cómo le puedo decir esto? Todas estas cosas le daban el derecho a un maestro a tener su propia aula para enseñar a los discípulos. No cualquiera podía tener un aula para enseñar a sus discípulos. Solamente un maestro de la ley en estas condiciones, así de reconocido. Y esa es la razón también por la cual a los maestros de la ley se les reservaba los asientos principales en la sinagoga.
La sinagoga era el templo, por así decirlo, donde ellos se reunían. Entonces, a los maestros de la ley se les reservaba los primeros asientos, y a las mujeres, los niños y la gente de menos importancia, según la sociedad de aquel tiempo, estaban designados los asientos de atrás de la sinagoga. Además de todo esto, un maestro de la ley no tenía permitido relacionarse con estas personas que se sentaban al final. Mujeres, niños, gente de la clase baja. Entonces aquí tenemos a Jesús, que es considerado un maestro religioso, que es considerado un maestro de la ley. Y todas estas cosas que les acabo de decir era lo que se esperaba de Jesús, que Jesús hiciera, como Jesús viviera. Pero aquí comenzó el conflicto, porque Jesús no vivió como se esperaba que él viviera. Jesús no tuvo una sala para enseñarle a sus discípulos. No tuvo un aula de clase para dar sus enseñanzas. ¿Dónde enseñaba Jesús? Jesús enseñaba en la calle, Jesús enseñaba en el campo, en la montaña. Jesús enseñaba muchas veces en las casas de la gente pobre a la que iba a visitar, que muchas veces alimentó. Jesús no tenía un grupo de discípulos que también tenían una posición social alta. Para nada. Sus discípulos no tenían ninguna posición, no eran ricos, no tenían una formación teológica, no tenían un lugar en la sinagoga. Es más, algunos de ellos ni siquiera iban a la sinagoga. Los discípulos, mire, para que usted sepa, los discípulos eran el tipo de persona que un maestro de la ley tenía prohibido relacionarse. Pero Jesús se relacionó con ellos. Por lo mismo, por lo que le dijo a los fariseos: el doctor es para los enfermos, no para los sanos. Se esperaba que Jesús enseñara la ley, y la enseñó. Pero además de esto, la cumplió. Jesús dijo, Mateo 5:21, ustedes han oído que se dijo a los antiguos, no matarás, y que cualquiera que mate será culpable de juicio. Pero yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que a su hermano le diga necio será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo, es decir, como palabras coloquiales, menso, quedará expuesto al infierno de fuego. En otras palabras, lo que Jesús está diciendo es, tal vez antes podías estar enojado con tu hermano o con tu hermana toda tu vida, si querías. Pero ese mismo sentimiento que nace en tu corazón es lo que puede llevar a una persona a matar a otra persona. Jesús también dijo, ustedes han oído que fue dicho, no cometerás adulterio. Mateo 5:28, pero yo les digo que cualquiera que mira con deseos a una mujer ya adulteró con ella en su corazón. Oiga, aunque en aquellos tiempos tal vez la lujuria no era una lucha que todo mundo tenía, de hecho era algo que muchos veían como algo normal. No pasaba nada si alguien veía a otra persona. Jesús está diciendo, no. En el momento en el que tú quieres cumplir la ley, debes derrotar la lujuria. Y por último, Mateo 5:38 dice, ustedes han oído que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Versículo 44, pero yo les digo, amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen, hagan bien a los que los odian y oren por quienes los persiguen. Aún y cuando en aquellos tiempos uno podía insultar a otra persona porque la habían insultado primero, Jesús está diciendo, tienes que amar a aquellos que te ofenden. ¿Puede ver el conflicto aquí? Oiga, el conflicto viene cuando el Evangelio nos dice que tenemos que hacer lo opuesto a lo que nuestra naturaleza o lo que la sociedad en este mundo quiere o se siente cómoda haciendo. Mire, no hay conflicto
cuando el Evangelio nos dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, pero ese prójimo es nuestra persona favorita, es la persona que más bien nos cae, es nuestro mejor amigo, nuestra mejor amiga. No hay ningún conflicto ahí, ¿verdad que no? Uno puede amar fácilmente a esas personas. Es más, hasta uno dice, qué raro, se me da natural. Pues sí, pues le cae bien. Ahí no hay ningún conflicto. No hay conflicto cuando el Evangelio nos pide que oremos unos por otros. Y la persona por la que estamos orando, la conocemos de toda la vida y tenemos tanta confianza, ¿verdad? No hay ningún conflicto ahí. Es más, está bien, y decimos, lo estamos haciendo muy bien, bien por nosotros. Y está bien porque estamos amando, estamos orando por otros, pero vamos a ver más adelante cuándo es que hay un conflicto. Tampoco hay conflicto cuando el Evangelio nos pide que demos, que seamos generosos. Y no hay conflicto cuando doy de lo que me sobra, o como muchas veces se le conoce como la limosna. No hay ningún problema con eso, ¿verdad? Porque pues me sobra. No pasa nada si le doy a la persona que veo en necesidad, porque es de lo que me sobra. Pero piénsalo bien, ¿cuándo es que hay un conflicto? Hay un conflicto cuando, tomando los mismos ejemplos, cuando el Evangelio nos dice ama a tu prójimo como a ti mismo, y eso incluye a todas las personas, incluyendo a aquellos que nos hicieron daño, incluyendo a aquel que no nos cae bien, incluyendo a aquel compañero del trabajo que no lo puedo ni ver. O cuando el Evangelio nos dice que tenemos que perdonar a aquellos a los que nos hacen mal. Claro que ahí va a haber un conflicto, porque cada uno de nosotros, mire, somos rápidos para actuar, para pensar, para decir lo contrario a lo que el Evangelio nos enseña. Que por cierto, déjeme le digo que cuando vivimos el Evangelio va a traer un conflicto. Eso es lo natural, eso es lo que se espera, que haya un conflicto. Por eso es que el salmista decía en Salmo 139, 23, dice, Señor, examina y reconoce mi corazón, pon a prueba cada uno de mis pensamientos, así verás si voy por mal camino y me guiarás por el camino eterno. Oiga, el salmista sabía que él tenía que mirar aquí adentro, en su corazón, sabía que tenía que poner su naturaleza al descubierto. Es decir, sabía que tenía que entregarle su naturaleza a Dios, que Dios viera su naturaleza, porque él sabía que su propia naturaleza podía llevarlo a tomar decisiones o actuar o reaccionar de una manera que lo iba a poner en un conflicto espiritual. De lo que estoy hablando es cuando nuestra naturaleza nos pide irnos por acá, pero el Evangelio nos dice, no, es por acá. Pero nosotros queremos irnos por acá. Hay un conflicto. Hay un conflicto. No nos ponemos de acuerdo. Por eso es que el salmista decía, examíname y guíame por donde tú quieres que yo vaya. Mire, es necesario que entendamos que siempre va a haber un conflicto entre nuestra humanidad y el Evangelio. Siempre. Y cuando nos damos cuenta en la manera en la que vivimos o actuamos o pensamos o decimos que simplemente es como Jesús lo hizo, cuando hacemos eso y nos damos cuenta que estamos viviendo así, es decir, estamos conscientes de que en lugar de irnos para acá nos estamos yendo para donde Jesús dice, eso va a traer un conflicto. Espere un conflicto entre el mundo y en algunas ocasiones entre nosotros. Porque sabe, el problema no es tener un conflicto. Eso es lo que se espera. El problema es no tener un conflicto. Ese es el problema. Si yo no tengo un conflicto interno, quiere decir entonces
que estoy haciendo lo que mi naturaleza dice? Piénselo. Si no estamos viviendo como Cristo nos pide, entonces no va a haber camino angosto. No va a haber nada que nos diga, no es por aquí, es por allá, porque pues estamos caminando libremente por el camino ancho y cómodo. Pero cuando caminamos por donde Dios nos dice, cuando hacemos lo que Jesús nos dice, cuando leemos el Evangelio y actuamos, decimos, pensamos y nos esforzamos en luchar en contra de nuestra naturaleza por seguir el Evangelio de Jesús, va a haber un conflicto, porque es lo opuesto a lo que queremos, es lo opuesto a lo que este mundo nos enseña. Así que cuando tengamos un conflicto entre nuestra naturaleza y el Evangelio, escojamos vivir como Cristo lo hizo, aunque sea incómodo. ¿Usted no cree que era incómodo para Jesús que le dijeran tantas cosas? ¿Usted no cree que fue difícil de alguna manera para los discípulos continuar caminando con Jesús cuando ellos también veían que estaba haciendo lo que no se esperaba que hiciera? Ahora no estoy hablando de ser rebelde, pero estoy hablando que lo que el Evangelio nos pide hacer muchas veces es lo contrario, porque es como vamos a vivir toda la eternidad allá en el cielo. ¿Por qué cree que la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor? Porque es lo que vamos a hacer allá en el cielo. Si nosotros demostramos aquí en la tierra que obedecemos a Dios, bueno, número uno es señal de que hemos nacido de nuevo, pero número dos, estamos demostrando que queremos estar toda la eternidad con Cristo. Y si no sucede así, pues entonces no lo estamos demostrando, porque no está habiendo un conflicto. Cuando nosotros tenemos un conflicto, es cuando podemos decir que hay una evidencia de que estamos viviendo el Evangelio. Mire, vivir el Evangelio de Cristo no es simplemente cantar del amor de Dios, es vivirlo. Vivir el Evangelio de Cristo no es solamente memorizar versículos de la Biblia, es vivirlos. No es solamente orar por aquellos que nosotros queremos orar o por los que nos caen bien, sino orar por todos, incluyendo aquellos que son nuestros enemigos de alguna u otra manera. Vivir el Evangelio de Cristo es precisamente vivir en un conflicto con nuestra naturaleza. Pero las buenas noticias son que cuando nosotros vencemos ese conflicto, más vamos a estar cerca de vivir como Jesús lo hizo, de vivir el Evangelio de Jesús. Que déjeme le adelanto, cuando venzamos un conflicto, va a venir otro, porque seguimos viviendo en este cuerpo carnal. Pablo dice, todavía no tenemos este cuerpo glorificado que vamos a tener cuando estemos ahí en el cielo, y mientras estemos viviendo en este cuerpo, vamos a tener un conflicto. No va a llegar un momento en el que no lo tengamos, pero esas son las buenas noticias, porque cuando lo venzamos, entonces vamos a saber que estamos viviendo el Evangelio de Cristo. Por eso Jesús dijo, mi camino es el camino angosto, es el camino incómodo, no es el camino ancho y lujoso, es el angosto. Así que para terminar, quiero hacerle esta pregunta. Después de haber dicho todo esto, después de entender lo que es vivir el Evangelio de Cristo, ¿quiere usted vivir en el Evangelio de Cristo? ¿Queremos caminar con Cristo? ¿Queremos dejar todas estas cosas y pegarnos y aferrarnos a Cristo, a su palabra, a su Evangelio? Le invito a que ahí donde está cierre sus ojos para orar. Padre eterno, venimos delante de ti en este momento agradecidos porque tu palabra nos ha hablado, Señor, y sabemos que todas las cosas, Señor, que podemos escuchar de ellas son para nuestro beneficio. Son, Señor, para que podamos conocerte más, porque tú te quieres revelar a nosotros y quieres, Señor, que comencemos, a caminar
contigo, a caminar como Jesús lo hizo, a caminar viviendo el Evangelio de Jesús. Es por eso, Señor, que te pedimos perdón en este momento si no lo hemos hecho hasta ahora, si no hemos tenido este conflicto del cual hablamos. Te pedimos que nos ayudes a ver, examínanos, como decía el salmista, guíanos por ese camino de vida eterna. Señor, y yo quiero orar por aquellos que nos están viendo. Oro, Señor, para que si de alguna u otra manera ellos no han conocido de Cristo, yo oro, Señor, para que en este momento tú te reveles a sus vidas, Señor, y ellos puedan comenzar a caminar contigo. Ellos puedan, Señor, comenzar a vivir este evangelio que es de vida, que es de paz, que es de justicia y de esperanza. Es en el nombre de Cristo Jesús que oramos y cerramos este momento. Amén, amén. Si es la primera vez que usted escucha acerca del Evangelio de Cristo, le invito a que escriba aquí en los comentarios para poder estar en contacto con usted. Que Dios le bendiga, nos vemos la próxima semana. Hasta luego. La iglesia somos nosotros. Gracias por ser parte de nuestra iglesia en línea. Queremos recordarte que todos los miércoles tenemos nuestro tiempo de oración a las 8 de la noche vía Zoom. Aún en estos tiempos que no nos reunimos en persona, tus contribuciones cuentan. Así que te invitamos a dar en línea. Aquí te decimos cómo. Ve a nuestra página de internet agapememorialumc.org. En el menú superior encontrarás el botón de Dar. Haz clic aquí. En esta página, haz clic en el botón de Make a Donation. En la primera sección, escoge si tu donación es para el fondo COVID-19 o si es tu contribución regular de diezmo u ofrenda, haz clic en General Church. Luego, en Contribuciones, y después la cantidad que deseas dar. Luego podrás ver una nueva sección en donde podrás escoger si deseas hacer tu donación con una tarjeta o tu cuenta de banco. Llena la información sobre tu tarjeta y tu dirección. Al terminar, haz clic en el botón de Submit. Y aquí ya has terminado de dar en línea, así de fácil y rápido. Otra manera de dar es enviar tus contribuciones por correo. Solo pon tu donación en un sobre y envíalo a nuestra dirección. Gracias por tu apoyo.